voy a hacer con mis últimos 30 pesos que tengo en la bolsa? No era muy buen sueldo, porque eso te lo puedo asegurar. Estaba en un restaurante ahí en el centro y de repente vi llegar a mucha gente a otro café, un hotel muy famoso. Y dije, bueno, en Toluca tenemos el Biarritz, en Tepic debe ser este lugar. Traías la vocación y encontrar gente que ame el periodismo y hacer notas y hacer reportajes. Le digo, oye, es que yo te leo y me gusta cómo escribes y quiero saber si sabes dónde puedo encontrar trabajo. Pero era la mejor periodista de México. En el país creo que es la única directora o coordinadora de un medio de comunicación independiente, mujer, para investigar solo la figura de Beitia y su modus operandi. Lo hicimos junto con César Pérez, Mildra Benítez, Daniel Izárraga y Laura Sánchez Ley y Lucía Vergara. Entonces es un equipo multidisciplinario, que también hubo diseñadores, videastas, todo esto. La mejor periodista de Nayarit. ¿Qué tal, amigos de Estudio 21? Bienvenidos a este podcast de Gente Fregona. Y como lo saben, pues siempre presento a personas que tienen mucho talento, que tienen pues reconocimiento también en las labores que hacen. En esta ocasión quiero presentarles a la que consideramos muchos, no nomás yo, la mejor periodista de Nayarit, que curiosamente no es de Nayarit, y vamos a conocer parte de su historia, cómo llega Karina Cancino a este lugar donde es muy difícil hacer periodismo, el buen periodismo que ella hace, pero además es muy mal pagado. Vamos a hablar de todas esas cosas. Ella ha estado con Aristegui y bueno, vamos a hablar de todo lo que ha hecho. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida, muchas gracias. José Luis, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo, aunque siempre estamos platicando. Sí, de repente nos encontramos en el café. Oye, pero sí soy nayarita. Sí, ya. Por adopción y por gusto. Yo también. Acuérdate que yo llegué de Sí, Guadalajara también. y quise quedarme aquí. Tú también Pues quisiste quedarte yo quería aquí. venir a vivir aquí y quise Sí. quedarme aquí y ahora ya no quiero. ¿Y por qué elegiste? Tú eres de Chiapas, ¿no? Yo soy chiapaneca, soy de Comitán de Domínguez. ¿Y por qué elegiste Nayarit? La parte oscura no te la voy a contar. Ah, ya me acordé, sí me la contaste Sí, alguna bueno, ocasión. pero ¿La puedo decir así rapidito? sí Veniste buscando, bueno, no buscando, veniste tras el amor. Ajá. Ya lo habías encontrado, pero el amor es de aquí, o era de aquí. Sí, pero Pero ya, vamos a dejarlo así. sí, pues digo, es la parte más oscura, es el punto más oscuro. Pero de allí era porque también había decidido estudiar gestión cultural aquí en Nayarit. La Universidad Autónoma de Nayarit tenía un convenio con el Consejo Nacional de Cultura, de Arte y Cultura, el CONACULTA, y tenían este programa, esta carrera, y quería hacer la licenciatura aquí de eso. Y que dijiste, bueno, Pues estudio vine. y está el novio, pues Ajá, haces era una match. combinación así, decías, tengo todo. Pero no sucedió ninguna de las dos cosas, porque cuando llegué, pues incluso renuncié a mi trabajo en Toluca, y cuando llegué, pues resulta que no vio nada, y de la universidad me hablaron para decirme que no se iba a abrir la carrera porque no se juntó el número de personas para abrirla. Entonces, que pues muchas gracias, pero ya estaba acá. Entonces faltaban 2 días para que iniciara la carrera, supuestamente las clases, y pues Y no se pudo hacer. no. Y entonces llegas y buscas trabajo. Busqué a Cintia Arce, ¿te acuerdas? Era nuestra colega y nuestra compañera. amiga. Y yo la leía cuando estaba en Toluca. Entonces yo leía Enfoque y la leía a Periódico ella. Enfoque, sí. Y dije, es que esta mujer escribe bien chido y me gustaría conocerla. Y como venía a Nayarit, entonces decía, no, algún día me la voy a topar. Entonces, cuando dije, bueno, tengo de 2 sopas, o me quedo o me voy. Yo había estado friegue con que me quería quedar acá, entonces pues me voy a quedar acá. O sea, no tengo no tenía ningún empacho en decidir quedarme. O sea, era un lugar que yo quería conocer. A lo mejor los proyectos como estaban inicialmente no se podían, pero pues como soy ciudadana del mundo, dije, pues me quedo. Sí. Y me fui a un lugar ahí en el centro a tomar café y dije, ¿qué voy a hacer con mis últimos 30 pesos que tengo en la bolsa? Y estaba buscando también a una amiga que conocemos, a Gloria Herrera.
que era Gloria, que está en Vallarta, ¿no? Ajá, que era mi hostess cada vez que venía al Festival Amado Nervo, porque venía a algunas actividades, me invitaban de letras, de dibujos y cosas así que hacía. Entonces le hablo y le dije, oye, dame asilo. Me dijo, pero ya tenías donde cante, pues no, pero dame asilo. Y la verdad es que si no hubiera existido Gloria, tampoco me hubiera quedado acá, porque ella me dio casa durante un año completo, no me cobró ni renta, entonces Mira, para mí qué... fue súper genial. Y ustedes me dieron trabajo. Sí. Entonces yo me acuerdo que estaba en un restaurante ahí en el centro y de repente vi llegar a mucha gente a otro café, un hotel muy famoso. Y dije, bueno, en Toluca tenemos el Biarritz, en Tepic debe ser este lugar. Bajé con toda mi mochila y la primera que encontré en la puerta fue a Mari Castro. Y me dijo, hola, ¿qué haces aquí? ¿Eres turista? Y le digo, no, ¿sabes si la gente que va entrando acá son periodistas? Es un personaje, ¿no? Sí. Me dijo, sí, todos ellos son periodistas. Le dije, es que estoy buscando a Cintia Arce. Ah, pues es ella. Y le digo, oye, es que yo te leo y me gusta cómo escribes y quiero saber si sabes dónde puedo encontrar trabajo. No, no sé, me dijo. ¿En serio? Es como era muy cortante, particular. ¿no? Sí, era muy particular su manera de ser. Y como que se arrepintió de haber sido mala y regresó y me dijo, ¿por qué estás buscando trabajo? Ah, pues porque soy reportera y quiero trabajar en el lugar. Ah, pues ahí pregúntale a ellos. Y me mandó contigo y con Norma Sánchez. Y pues me dijeron ustedes que tenían chance. No, todavía me pusieron a prueba unos días ahí en No lo Radio recuerdo Capital. porque fue hace 21 años. Más o menos. Más o menos, ya Sí. es un buen de tiempo. Y te quedas, no era muy buen sueldo, porque eso te lo puedo asegurar. No y además recuerdo nos cuánto. negreaban mucho. Ah, eso sí, lo recuerdo bien eso, ¿no? Que no era buen sueldo, no nomás el tuyo, el de todos los que ahí Claro. trabajábamos. Porque es mal pagado aquí el periodismo al final, ¿no? Reportear. Y además era 24/7, porque, o sea, sí se cumplía esa máxima que el periodista no tiene horario, era desde que llegabas en la mañana el noticiero a En las ese 7 tiempo de la sí, mañana. ahora ya no se hace tan así, ¿eh? No, pues porque las redes sociales te facilitan muchas cosas. Y además, afortunadamente, las plataformas ahora son tan flexibles que no necesitas escribir la notota ni sacar el reporte en el momento. O sea, ahora lo puedes hacer desde donde estés con tu teléfono. O sea, la verdad es que la tecnología nos vino a facilitar todo. Pero en ese tiempo, tú te acuerdas que con Carlos Rodríguez nos quedábamos hasta tardísimo grabando. Editar notas, hacer lo Y las siguiente para el noticiero de secciones. radio, ¿no? Sí, y las secciones, que era lo que nos llevaba mucho tiempo. Aquella policíaca chistosa, ¿te acuerdas? Sí, estaba muy padre. Y cuando entró en Alerta vigor, roja 980. y que se contaba como chistes. Un tipo salió Sí. corriendo porque venía detrás de su mamá con la chancla y pasó y Sí. agarró unas palomitas y se las robó y lo metieron al bote por eso. O sea, se trataban de ser chistosas, pero cuando entró la reforma en vigor, una reforma judicial en la que ya había que hablar de ellos como, de estas personas privadas de la libertad, como presuntos responsables. Y ya no podías dar nombres No, completos. ajá, ni los hechos, ni nada. Ni dar detalles, entonces complicó eso, ¿no? Sí, bueno, nos quitó a nosotros una sección, ¿no? O sea, nos quitó la sección de la policíaca divertida. Y pues ahí empezó en realidad mi estancia en Nayarit. Sí era muy ajetreado, la verdad es que creo que ha sido uno de los trabajos que fueron muy entrañables porque Carlos, Fabiola, tú, Norma, fueron personas que me recibieron muy bien. O sea, para no conocerme, llegar a un lugar al que prácticamente pues ya no conocía a nadie o las personas las que conocía era eventualmente Pero conocidas. ¿sabes qué? Es que también notamos que traías la vocación y encontrar gente que ame el periodismo y hacer notas y hacer reportajes, pues no es fácil. Entonces, pues obviamente fuiste bienvenida desde el primer momento. Pero yo no quería ser reportera. Pues te hiciste y muy Pues bien, yo creo. ¿no? Pero ¿por qué no querías? ¿Está No, interesante? porque yo trabajaba en Comitán, en la Casa de la Cultura, y organizaba eventos culturales para una cafetería, y hacía exposiciones, y yo escribía, y hacíamos muchísimas cosas. Y yo quería hacer algo culturoso, ¿no? Yo quería escribir y esas ondas. Y a mi fíjate- jefe llegaban periodistas
no voy a decir su nombre porque todavía están activos, ahí a Comitán le decían, si no me das una lana o no me pagas el desayuno, no me das dinero, porque llegaban y lo usaban de caja chica, le decían, si no me das tal cosa, te voy a dar un periodicazo. Y a mí me caían tan mal y había uno que se me hacía asqueroso, porque llegaba y se sentaba y nos ninguneaba a todos para irle a hablar a mi jefe en ese momento y le decía, ¿sabes qué? Voy a traer otros 3 periodistas, van a desayunar aquí y tú les vas a pagar. Entonces yo decía, qué asqueroso, o sea, y tenía en Y es en que la hay cabeza ese eso. tipo de periodistas, por decirlo así. Yo creo en todos lados. Sí, pero no quería hacer por eso, porque decía, ay no, Diosito, ponme donde quieras, menos en Lo el veías como periodismo. algo que no... Que no pensaba hacer, pero teníamos cercanía con la radio, porque mi mamá tenía un programa de radio con sus colegas allí en Imer, y hacíamos pininos cuando se necesitaban, y teníamos también un grupo de jóvenes que se llamaba Querem, y que hacíamos también cosas de radio, pero nunca mi idea fue hacer periodismo, porque yo sentía eso de, no me gustaría trabajar en algo tan estigmatizado, pero además, si así trabajan los periodistas, yo no quiero ser periodista. Oye, pero qué irónico que no querías ser periodista, pero te convertiste en una de las mejores, te digo, para mi punto de vista, la mejor. Gracias. Y bueno, acabas de recibir un premio que ahorita también nos vas a hablar de eso. Pero me resulta pues como paradójico, pues. Pues en realidad yo llegué al periodismo por muerta de hambre, porque vivía en la Ciudad de México, de esas locuras que dije, bueno, ya terminé la escuela, yo estudié diseño gráfico, pero soy daltónica, no veo colores, no la iba a armar allí, entonces dije, imagínate, diseño gráfico, me fui a la Ciudad de México y pues ahí estaba, quería hacer música, entonces también estudiaba esas cosas, como no pude seguir en la escuela porque pues yo tenía que trabajar y pagarme lo que yo quisiera, porque pues en ese tiempo ya mis papás pues habían dicho, te vas. Uh-huh. Y entraron a la casa, nos robaron, como en la Ciudad de México solía ser, no sé si ahora todavía. Cuentan. Y pues tuvimos que salir huyendo a Toluca. Pero también allí se complicaron las cosas porque fuimos a la casa de una persona que igual nos robaba pues dinero, todo lo que teníamos y nos dejó en ceros. Y entonces un día de verdad que era bien complicado porque no teníamos ni para comer y la casa donde vivíamos era un restaurante, o sea, era un súper en el que vendían tortas y cosas así, uh-huh. Pero la señora era muy estricta, así como que no tienes dinero, no hay comida, ¿no? Y cuando quería, pues era muy amable, pero no era como que dijeras, vamos a comer algo, o sea, sí era por muerta de hambre. Uh-huh. Y un día estaba lloviendo, salí a buscar trabajo, le hablé a una amiga para que me apoyara a conseguir alguna chamba en diseño gráfico, pero he de decirte que una de las experiencias más feas y que creo que me ha marcado es que fui a pedir trabajo, vi en un anuncio que buscaban a un diseñador gráfico para hacer una revista médica. Uh-huh. Entonces llevé mi currículum, llevé mi portafolio y el doctor me dijo, oye, está muy padre, es más artístico tu trabajo, me late algo así, que no sé qué. Y cuando ve la carpeta completa me dijo, oye, ¿eres de Chiapas? Y le digo, sí. Ay, eres india, me dijo. ¿No sabes ni en Chiapas tienen computadora? ¿Sí sabes cómo se encienden? ¿Sí sabes cómo funciona? ¿Renunciaste en ese momento? No, en ese momento. Él mismo me dijo, es que yo no quiero una india trabajando conmigo. ¿En serio? Ajá. Entonces, híjole, han sido las cosas bien frustrantes. Me bajé en ese momento y ya iba chillando por toda la calle. Cuando me caí, les decía que atrás del Teatro Morelos, en Toluca, había una como bajadita, una canaleta y estaba lloviendo y me caigo y me raspé toda y estaba toda sangrada en las rodillas y tenía un chorro de hambre. O sea, realmente estaba muerta de hambre. Y volteo y había un cartel que decía, se solicita señoritas de 18 a 25 años para trabajar la noticia en municipios. Entonces yo dije, bueno, soy diseñadora, voy a ofrecer mi servicio para diagramar o diseñar el periódico. Hacer algo ahí. Cuando entré, me dijeron, no, es que mi hijo ya hace ese trabajo. El señor Ojeda me decía, no necesitamos. Dije, oiga, pero tengo muy buena ortografía. No soy reportera, pero pues, a ver, te vamos a poner a prueba. Y ya la directora me puso a hacer pruebas de ortografía y esas cosas. Dijo, sí, que se quede la muchacha. Y me dieron ese día 800 pesos. Mira.
Y pues con eso salí, me dijo, el lunes vienes a trabajar, pero aquí trabajamos de zapatillas, de traje, sastre O y sea, cuánta bien cosa. arregladito. Ajá. ¿Y sabes cuál era la chamba? Ir a los municipios, colgar la grabadora en los altavoces, porque anunciaban la entrega de drenajes, el empedrado o el pavimentado y todo ese tipo de cosas. Y eso era la gran cosa que había que hacer. Colgábamos la grabadora, lo que decían, llegábamos en la tarde, escribíamos, transcribíamos, se lo entregábamos a la editora y adiós, y eso. Pero sí nos tenían hasta bien tarde, porque Estaba además... fácil, pero Pues tedioso, más o ¿no? menos, porque yo visitaba diario entre 4 y 5 municipios. Ujú. Entonces era ir a los municipios a todos los días, porque eso teníamos que salir, no te podías quedar en tu casa porque luego ellos preguntaban en las alcaldías. Fueron, sí llegó mi reportera, sí hicieron y no sé qué. Entonces, sí era muy pesado, era un periodismo que tampoco me gustaba. Ujú. No era, pues yo creo que es una especie de periodismo boletinero que para algunos pues les funciona. Que fue tu inicio. Ajá. Pero fue también un te inicio. sirvió para decir esto no quiero. Pero además aprendes, porque al final de cuentas, ahora ya sabía cómo funcionaban, ya sabía que era el ramo 33, ya sabía cómo funcionaba, pues prácticamente todo. O sea, y conocía cuáles eran las redes de políticos y funcionarios que hacían qué. Entonces, para cuando conocí a Efraín León, que era uno de mis amigos, que después trabajábamos la misma ruta que era la de Valle de Bravo, los martes habían martes de reporteros. Entonces, con mi mejor amigo nos íbamos, con Paquito Jaramillo, nos íbamos a Valle de Bravo a los martes de reporteros, que era ir y pasear en Valle de Bravo y comer de todo. Bien tratados. Sí, porque Efraín conocía, haz de cuenta que a él era el periodista al que le preguntaban todo. Ujú. Le consultaban, oye, ¿cómo ves si hacemos un meeting y tal? O sea, no era el comunicador, pero a él le consultaban si veía bien las estrategias. Como Y asesor. Ajá, como una especie de asesor. Y luego nos invitaba así como que vamos a comer o nos enseñaba cosas. Y mi primera entrevista formal, y también fue la más desastrosa, pues era mi máximo Leonora Carrington, porque me gustaba mucho sus pinturas por el surrealismo y todo esto. Y en un Festival de las Almas llegó ella a presentar sus esculturas y estaba grande. Y entonces Efraín me dijo, vas, la tienes que entrevistar. Imagínate la impresión, no supe ni qué preguntarle, le pregunté si sentía frío. Esa fue mi primera entrevista, imagínate, y yo avergonzada, ¿no? Y ya pues Efraín me dijo, pues lo que te haya contestado vas a hacer. Es ¿no? noticia. Ajá, exacto. Y entonces de ahí empezamos a hacer, pues me enseñó prácticamente a escribir, ¿no? O sea, me gustaba leer desde antes, te digo que escribía poesía y todo eso, pero en cuestión de periodismo creo que sí fue Efraín quien me echó la mano para aprender cosas. Y nada, cuando yo me vine acá todos mis amigos sufrieron porque decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Se van a acabar los martes de reporteros y pues no sé si siguieron. Oye, pero también cuéntanos porque has pasado por grandes empresas y desde aquí de Nayarit has trabajado para las cadenas más importantes de comunicación. Pues sí. ¿Cuál ha sido así? Platícanos ese recorrido. Porque estuviste en Notimex, estuviste en el MBS, Financiero, ajá. MBS. Bueno, hasta la fecha colaboro para el Financiero y para el Heraldo de México. Ujú. O sea, envío información desde Nayarit. Eres corresponsal. Sí, soy corresponsal. Bueno, sí. Y para Aristegui Noticias, que también pues se consideró, no sé si todavía la gente lo tiene en ese nombre, pero era la mejor periodista de México. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo, seguramente, te digo pero ya no lo he visto tan como Lo que como pasa es que- estuvo con el sexenio de Peña Nieto, ¿verdad? Lo que pasa es que son momentos políticos, había mucho encono y pues cómo no, todo lo que sucedió, todas las estelas de corrupción que podemos ver hasta la fecha, ¿no? Pero yo creo que Carmen tiene una cuestión que la hace muy valiosa, José Luis. En el país creo que es la única directora o coordinadora de un medio de comunicación independiente, mujer. Y del nivel de ella, o sea, ahora que trabajo de cerca en la manufactura
de la sus información. notas, de la información, de los videos, de todo lo que hay que hacer en la producción de Aristegui Noticias y Aristegui en Vivo, te das cuenta del perfil profesional que tiene Carmen y sobre todo de la cuestión ética periodística, que es muy cuestionada porque a la gente no le gusta ser cuestionada, a todas las personas no le gustan ser cuestionadas y entonces a la gente en el poder mucho menos. Y aun cuando antes fueran criticones, ahora no les gusta ser criticados. Y entonces yo creo que es normal, ¿no? Creo que es un asunto incluso de simpatías, pero la profesionalidad con la que ella se desenvuelve, con la que trabaja, a mí me parece que no ha cambiado en nada. Yo la escucho cómo entrevista. Yo sé que muchas veces los perfiles de las personas a las que entrevista a la gente no le gusta, pero pues cuántas veces tú y yo hemos tenido que salir a la calle y entrevistar a personas que podemos coincidir o no con ellos, pero que al final de cuentas lo que digan es noticia, ¿no? O sea, me parece que tenemos que hacer mucha chamba en los medios de comunicación, alfabetizando de alguna manera a nuestras audiencias, enseñándole incluso cómo se hace la chamba del periodismo, porque pues la idea de lo que es el periodismo, la gente cree que es decir las cosas y ya, ¿por qué no dicen? Te ha tocado que te dicen, ¿por qué no dicen lo que está pasando en tal lugar? Pues porque no hay pruebas y porque cuando llegas y les dices a la gente, a ver, dame pruebas para poder decirlo. No hay quién. Sí, y lo entiendes muchas veces porque la gente tiene miedo. Y lo sabemos muy bien que nuestro país no es un lugar en el que puedas hablar abiertamente o señalar a personas, ¿no? O sea, señalar para investigar. Es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo. Entonces hay todo un antecedente y porque la ciudadanía también tiene miedo de publicar cosas. Pero eso no significa que como periodistas vayas a dar tu vida por los temas. Entonces digo, mi paso por Aristegui Noticias, que además yo la veo ya como mi salvadora después de salir de Medios de Nayarit, creo que ha sido benéfico en ese asunto porque es conocer cómo trabajar de esa manera en la que puedas mantener a salvo, digamos, pues de alguna manera tu independencia, ¿no? Y la credibilidad. Pues porque, pero fíjate, o sea, no, la marca Aristegui Noticias o por Carmen Aristegui sí tiene que ver con la credibilidad, pero es algo que ella repite todo el tiempo. Es un asunto de ética periodística, que cualquier periodista pudiera tener el mismo nivel de credibilidad que ella haciendo lo que tiene que hacer, verificando fuentes, mostrando pues información que es comprobable, ¿no? Al final de cuentas es como la utilización del método científico, observas, Sí, de los analizas. recursos que debe ¿sí? tener el periodismo. Todo. O sea, en realidad es eso, José Luis. Y yo creo que se ha viciado mucho, porque ya lo dijimos hace ratito. O sea, es un periodismo fácil ya, ¿verdad? Y además hay mucha gente que por la comercial, por cercanía decirlo con el poder, lo mismo puedes entrevistar a un diputado que entrevistar al propio gobernador o a gente muy importante, que eso de alguna manera te da cercanía con ellos que no le da la ciudadanía. Entonces ese podercito, hay algunos que lo aprovechan para charolear, para sacar dinero, extorsionar, o sea, y son vicios y son prácticas que dices, la línea es bien delgada porque la libertad de expresión es una garantía y un derecho para las personas que tiene que ser intocable, pero cuando hay este tipo de abusos dices, bueno, ¿dónde queda? Entonces, sí, pues he trabajado con ellos, también trabajé en la agencia de noticias de Notimex y la agencia de noticias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la CONACYT. Oye, pero platícame todavía de Aristegui. ¿Sí platicas con ella frecuentemente? ¿Qué tanto? ¿Y qué le has aprendido así ya de manera directa y personal? Pues mira, la verdad es que mi jefe es una persona muy ocupada, ¿no? Todo el tiempo. Sí nos comunicamos en los chats y todo lo que hay que hacer, ¿no? Y yo, por ejemplo, donde siento que he aprendido muchas cosas es que, por ejemplo, a mí me toca escuchar las entrevistas que hace, hacerlas, o sea, hacer los textos para que ustedes puedan digerir la nota. Digerir la nota en texto, pero también colocamos el video para que escuchen directamente lo que pregunta y todo lo que sucede alrededor en el estudio. Pero las preguntas que hace, el modo en que las pregunta, cómo se prepara todo esto, o sea, cómo se preparan las cosas antes de un noticiero y sobre todo la rigurosidad con la que ella
exige que se hagan las cosas, ¿no? Porque es desde cuidar los titulares, cuidar la manera en cómo estamos diciendo las cosas y evitar revictimizar personas o decir algo que no dijeron los entrevistados, porque eso también tiene que quedar siempre claro cuando hacemos entrevistas, José Luis, que quienes dicen los temas son los que te están dando, la fuente a la que te están dando información. Tú estás preguntando, porque luego dicen, no, es que esto solo publican lo que quieren. Pues es que es la persona. Sí, pero no lo que yo digo, es lo que nos están diciendo, ¿no? Hay una agenda y eso es claro, ¿no? Cada medio tiene su agenda, pero eso no quiere decir que uno le invente cosas. O sea, imagínate, ya me veo yo inventando cosas que pienso nada más porque se me ocurre en el momento, ¿no? Entonces, digamos que es, pues todo esto es como le he aprendido todas estas cosas. No sé si bien, pero le he aprendido. Y así de tus investigaciones que has hecho, ¿cuál ha sido como la más complicada? Bueno, porque al final haces un periodismo que lo decía al inicio, de hecho lo decíamos fuera del aire, es ingrato de repente, ¿no? Porque a veces ni los lectores o los espectadores, dependiendo del tipo de contenido, no agradecemos, no sabemos qué tan difícil fue conseguir esa información, pero tampoco las empresas para las que trabajas quizá lo valoren de esa manera, ¿no? Pues sí, bueno, mira, Daniel Izárraga nos dijo un día, porque me quejé justamente de eso, de que cuesta mucho dinero hacer investigación periodística, porque sí cuesta mucho dinero, es todo un rollo. Sí, no nomás es preguntar por teléfono y todo el mundo te contesta, hay que acudir a lugares, hacer... Pero es muchísimo más, porque, por ejemplo, los trabajos grandes que hemos hecho, antes de entrar al trabajo como tal, a picar piedra, tienen que haber capacitaciones tiempo antes, ¿no? Por ejemplo, con lo del fiscal que hizo Nayarit de un infierno de Mexicanos contra la Corrupción. Con ese ganaste, ¿no? Un premio. Un premio estatal. No, estatal no. No, fue nacional. Sí, pero aquí en el estado no. No, aquí participaste y no ganó, porque éramos 3. Qué curioso. Porque ese reportaje lo hicimos junto con César Pérez, Mildra Benítez, Daniel Izárraga y Laura Sánchez Ley. Y Lucía Vergara. Entonces es un equipo multidisciplinario porque también hubo diseñadores, videastas, todo esto. Y allí, por ejemplo, nos capacitaron. Era una convocatoria para una beca para investigar el Poder Judicial. Y entonces nosotros queríamos mostrar cómo la figura de Edgar Beitia trastocaba hasta esta figura judicial, porque habían personas que los juicios eran modificados de alguna manera. Tentáculos por todos lados. Por todos lados, ¿no? Y mientras íbamos haciendo las anotaciones, pues resultó que no, que era mucho, que le interesó más a Mexicanos contra la Corrupción becarnos para investigar solo la figura de Beitia y su modus operandi, porque les llamó muchísimo la atención. Además que fue un fiscal en funciones detenido, que conocía cosas pues de seguridad nacional incluso, y que fuera detenido en Estados Unidos. Dijeron, vamos a hablar de esto, pero de la figura de él. Entonces cambió completamente y entonces tuvimos capacitación con Raúl del Olmo, que es uno de los investigadores de la ruta del dinero más conocidos de México, con Lilia Saúl, que también es especialista en minería de datos, y con Laura y con Daniel, que son periodistas de investigación, pues muy reconocidos en el país, y que nos empezaron a enseñar técnicas para hacer todo este tipo de cosas y todo el material que tuvimos que hacer. Y luego, pues por mi parte, José Luis, también pues empecé a tratar con víctimas, ¿no? Sí. Empezar a conocer Qué difícil todos eso, los ¿verdad? delitos. Claro, porque nunca te imaginas que todo eso iba a pasar. O sea, veníamos de una historia bien triste del 2010, 2011, cuando veías balaceras y todo eso. Para mí fue, la verdad, pues choqueante, o sea, fue horrible. Una porque época oscura, sí. Muy oscura. Imagínate, siempre me quedo pensando en esto. Todas esas calles donde pasaron esas cosas, los lugares, ahora pasamos por ahí como si nada. Pero no nos podemos a pensar que personas allí perdieron su vida. Imagínate, hay una novela que estoy leyendo que se llama Los Vivos, de Eduardo Monge, que habla de estas esencias que quedan en esos lugares. Y que todo el mundo los recuerda como, ay, esos muertos, pero en realidad son los vivos de alguien más.
son los vivos de una familia que todavía los recuerda, o sea, Sí. buenos o malos, ¿no? Es gente, son personas que las recuerdan. Entonces, también prepararte para entrevistar a estas personas tiene que ser una especie de compromiso contigo misma, en el sentido de hasta dónde vas a permitir que te afecte, pero además hasta dónde no vas a afectar a estas personas, en volverles a preguntar lo que pasó, en volver a recordar todas estas cosas. Y pues sí es una chamba. Yo creo que de las más Hay que difíciles tener fue esa. la mente muy fría, ¿no? También a la hora de estar escuchando historias tan trágicas. Sí, porque si te das cuenta, al final de todo, todos son víctimas, desde los victimarios hasta las propias víctimas, ¿no? Los perpetradores del delito, si tú les preguntas, oye, ¿tú eres malo? No, es que a mí, pues, yo no hice esto, lo que pasó. O sea, todos buscamos de alguna manera de justificar lo que hacemos. Y eso es bien difícil cuando entrevistas a las personas, porque es dejarles claro que tú no vas a hacer un juicio ni para bien ni para mal de lo que están haciendo, sino que simplemente quieres exponer lo que está sucediendo. Y es una de las cuestiones que, por ejemplo, los funcionarios no entienden. Primero, están en una función pública, que es decir, usan recursos públicos, y que lo que hagan siempre va a estar bajo escrutinio o bajo observación y sobre todo crítica, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú vas a una casa, la mamá le das el dinero y el papá le dice, oye, o la mamá es la que le da el dinero al papá, oye, ¿en qué te gastaste esta lana? Nos tiene que alcanzar una semana y te lo gastas antes. Pues, o sea, alguien tiene que dar una explicación. Lo mismo es una administración pública. También cuando llega el jefe y le pide una explicación al empleado de qué hizo, ¿no? Exacto, También en puede todos ser, lados. o sea, al final son los empleados del pueblo, entonces deben de dar una explicación de cuál es su trabajo. Pero bueno, no lo entienden así. Sin embargo, pues tú también te dedicas mucho a buscar historias que no cualquiera se anima. Una periodista muy valiente, ¿no? No sé. No, pues al final estás en la búsqueda de no sé si decirlo como este cliché, ¿no? Buscadores de la verdad. No sé si los periodistas busquemos en sí la verdad, pero lo que sí queremos plasmar son diferentes realidades, ¿no? Yo creo que es más bien eso. O sea, a mí lo que me captura de las historias, por ejemplo, bueno, las personas con las que trabajo son víctimas. ¿Por qué? Porque siento que son las que tienen menos facilidad de acceder a los medios de comunicación. Para mí lo que importan son las personas, ni siquiera las víctimas como tal. Me importan las personas, la gente que siente, que piensa, que todo, ¿no? Y le digo, siempre hay que dejarles bien claro cuando yo las veo, es que no me interesa decir si eres la buena o la mala, ¿no? Quiero conocer tu historia. Y me atrapan las historias en las que puedes reconocer que el Estado o las autoridades en algún momento han omitido hacer su chamba, han evitado garantizarte todas estas cosas que se supone que dijeron iban a hacer. Porque para mí es muy importante decir, la convivencia social es producto, buena o mala, es producto de todas estas decisiones públicas que toman las autoridades. Entonces, en el momento en el que alguien está padeciendo, incluso por la inseguridad que estamos viendo ahora, que aunque no son las autoridades las que están involucradas con estas cosas, el hecho que no garanticen que estas otras personas no van a realizar estos ilícitos, eso los hace de alguna manera, copartícipes de esta situación. Entonces, porque la omisión o dejar de hacer también es una manera de actuar, ¿no? Y de decir, formo parte de esta cadena. Y además porque todas las decisiones que se toman, hoy platicábamos con un amigo justo de eso, por lo de la prohibición de la música de los narcocorridos y todo esto, como si eso realmente fuera a cambiar todo, porque sería tener que cambiar toda la estructura, ¿no? O sea, pueden haber personas que escuchen esa música y no necesariamente por eso convertirse en delincuentes. O no por eso pensar en que van a violentar a otra persona, o a mujeres, o hacer lo que dicen las letras de la canción. Hay personas más influenciables, sí, los jóvenes lo son, sí, pero no siempre son por sus condiciones, por las condiciones de ser joven, ¿no? O influenciables, sino hay que ver su contexto, cómo viven. El Estado, ¿qué les garantiza? Una educación mental sana, una educación formal sana, tienen acceso a medicamentos, a salud, es todo un montón de cosas. Y entonces
decíamos eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, las autoridades son responsables de todo lo que sucede por todo lo que han hecho, lo que han dejado de hacer y lo que no están haciendo. Karina, ¿alguna entrevista que te haya conmovido o que te haya impactado incluso o cambiado la vida en todo este camino que has recorrido buscando esas historias? ¿Cuál podrías decir? Esto fue de verdad desgarrador a lo mejor. No todas. Todas, porque desde el momento en que tú ves, por ejemplo, a una madre que no ha llegado su hijo, que le cambió la vida y que tienen que buscarla, que tienen que salir a buscarles, que dices, o sea, un día era, no sé, ama de casa, o un día era abogada, un día era maestra y al otro día ya soy buscadora, que en realidad se hacen expertas en muchas cosas y que no tenían por qué. Esos cambios repentinos para mí son impresionantes, ¿no? Pero además, el cómo pasan las cosas. Por eso yo creo que nuestras historias tendrían que llamarse algo así como que en los zapatos del otro todo el tiempo, ¿no? Y no porque quisieras que te pasaran esas cosas para entenderlo, ¿no? O sea, eso, imagínate, yo tendría que ser abogada para entrevistar a todo el mundo, o ser política para poder entrevistar a todo el mundo. Pero sí ser más humano. Entonces, cuando te cuentan esas cosas, lo mismo puedo atender a una persona, no sé, a una mamá de una joven víctima de feminicidio, que a niños que ganan premios por matemáticas, y que esa alegría que siente la familia por tener un galardón de un niño que sabe muchas cosas, o que ya inventó un científico alguna cuestión, esa emoción que te hace saber que hay un ser humano detrás de esto, es lo que me gusta. O sea, yo creo que todas me cambian la vida. No hay cosa más pesada para mí que atender, por ejemplo, a las mamás de personas desaparecidas, porque la angustia me queda, pero trato de que después de que atendí la entrevista se queda allí y adiós, ¿no? Porque sí, no son cosas que quiera traerme a la cabeza, a la vida, y no porque no las comparta o no sea empática con las personas, sino porque en lo personal yo quiero que mi vida siga siendo de, no sé, de cosas lindas. Sí. Alguna vez un maestro me dijo que para ser un buen periodista hay que ser muy empático. Yo creo que ahí radica también el ponerse en los zapatos de la otra persona, el poder transmitir esa historia y que pueda, pues, al menos mejorar un poquito o aliviar un poquito el pesar de alguien, ¿no? Pero tiene que ver mucho tu formación como persona, ¿no? O sea, para mí, a lo mejor el hecho de la observación, de la narración y todo esto es porque me crié con mi abuela, ¿no? Uh-huh. En un Chiapas que siempre ha sido bien convulso, que a mí me tocó verlo desde la casa de una niña que vivía con sus abuelos, que pues vivíamos bien, mis papás nos pagaban la escuela, o sea, digamos con muchos privilegios. Uh-huh. También en algún momento. ¿Cuántos hermanos tienes, por cierto? Yo tengo 3. No. 3. A ver. Ya 2, ni te acuerdas, ¿cómo? Tengo 4. No, 4. Porque es que están mis hermanos y mis medios hermanos. Medios hermanos. Pero para mí todos son mis hermanos. Sí. Tengo 4, afortunadamente. Entonces, ¿y ellos a qué se dedican, si se puede saber? Pues tengo 2 hermanos, uno de ellos es diseñador. Bueno, los 2 son diseñadores gráficos, mis 2 hermanos. ¿Les gustó el diseño también a ti? Sí, y uno es periodista también. Y también es gestor cultural. Y... o sea, todo el mismo rollo. Sí, sí. Mi hermanita, la más pequeña, es influencer. Y mi hermana también es... Mi hermana Violeta, que es mi hermana con la que nos llevamos 2 años, es una persona que hace muchísimas cosas. Es muy lista, es muy creativa. Y yo que es una de las personas que de alguna manera me gusta, porque se enfrenta a muchos retos siempre y siempre sale adelante. Entonces creo que quiero mucho a mis hermanos, uh-huh, pero todos de lejitos. No, pues sí, bastante lejos, casa, ¿no? Sí. Porque ¿cada cuándo vas a Chiapas, por cierto? Uy, no, ya, mira, y ahora menos por la inseguridad, porque a mí me encanta viajar por carretera. Me gusta ir conociendo los pueblitos y no, o sea, imposible ahora porque no sé cómo están las carreteras del país, o más bien porque como conozco de todas las noticias. Triste, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que estamos en el peor momento en cuestión de seguridad en el país? Se siente, ¿verdad? Se siente porque, por ejemplo,
Mi hijo cuando tenía, 13 días de nacido, me lo llevé por carretera, en camión, a Chiapas. Nos echamos 24 horas, pero fue riquísimo bajarnos a conocer los pueblitos, llegábamos, o sea, mi bebé conmigo, o sea, era una sensación distinta. Ahora, para irme a Guadalajara y subirme a un avión y volar a Chiapas, que empezamos a tener que usar aviones, por empezar, carísimo, no es una sensación de miedo. Porque como vemos en las noticias, que desaparecen camiones o que los asaltan o que hay retenes. Que hay retenes y todo esto, o sea, sí te da miedo. Y no lo escuchábamos, y te lo dice alguien que viajaba mucho, ¿no? Que viajaba a muchos lugares. Entonces, para mí ha sido, yo creo que los últimos 12, 18 años que se han venido descomponiendo en la vida cotidiana, en todo. Sí. Entonces, no es fácil ir a Chiapas, ¿sí? Y Chiapas menos en los últimos años, ¿no? Porque ahí sí tenía que viajar mucho. Y tú te enteras de todo lo que pasa en el país, porque al final estás editando material para una empresa nacional, pues, o sea, te llega de todos los estados. Entonces, te enteras de cómo está la situación todos los días. Y de casos muy que van desde lo político, para saber cómo se está moviendo, sobre todo ahora con los de las reformas judiciales locales, pero también lo que pasa al día a día, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho pensar cómo es la gente, ¿no? Cómo se mueve la gente. Y ahora que veo, esta última semana, por ejemplo, me ha tocado atender muchas notas de niños que han sido lesionados en agresiones armadas. Sí, lo de Sinaloa. Lo de Sinaloa. Los niños. Tijuana, o sea, la niña esta que se llevó, que un tipo amigo de la familia convenció a la niña en Tijuana de ser su novia, decía él, y le dijo, tira el chip en tu escuela para que te rastreen y piensen que estás ahí y me alcanzas en la central, y se la llevó. Un tipo de 33 años, una niña de 15, y se la lleva, y resulta que la fiscal de Baja California, pues tienen identificado que el hombre es amigo de la familia. Entonces, son ese tipo de cosas que dices, no me gusta saber, pero las sabes, y de alguna manera que tienes que conocerlo. saberlas. Sí, por eso te digo que saber que hay una descomposición en el país no nada más tiene que ver con los enfrentamientos y todo ese tipo de violencia armada, sino que hay estas otras violencias. Uh-huh. O sea, un tipo que le muerde la nalga a una mujer en Celaya. ¿Qué onda? Sí. O el tipo acá en Tepic que le mordió la boca a una chica. O sea, le arrancó. Le arrancó los labios. O sea, imagínate ese tipo de violencias. Pero también hay muchas cosas muy lindas también, ¿no? O sea, tú me decías antes de que entráramos al aire que no estamos tan peor como en otros lados en cuestión periodística en Nayarit. Hay otros lados donde hay más censura, me imagino, donde podrían estar en otras condiciones que a lo mejor aquí todavía no tenemos y que ojalá no tuviéramos. Pues es que es proporcional. Yo creo que es proporcional al número de gente que hacemos periodismo. Es proporcional a las personas que estamos haciendo periodismo. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? O sea, tiene que ver con eso. Pero yo digo que en cuestión, primero de cercanía, por lo menos en la capital, todo nos queda cerca. Sí. No es como Toluca, que yo tenía que hacer horas para moverme. Pero también pueden decir la gente, por ejemplo, en Comitán, que también están tranquilas. Yo creo que tiene que ver cómo es el lugar. Pero por ejemplo, mis colegas en Comitán, pues ahora tienen situaciones muy complicadas que cubrir que hace tiempo no se cubrían. Uh-huh. Las desapariciones para ellos son nuevas, ¿no? O sea, nuevas en el sentido de que nosotros lo estamos cubriendo desde 2017 y siento que son fenómenos que van bajando, pues poco a poco, ¿no? Y Comitán no tenía, o por lo menos mientras yo vivía ahí, no habían, o eran muy esporádicos que te enteras que desaparecía alguien o que los mataran de las mecánicas de muerte que hay ahora terribles. Entonces yo siento que a hoy, de lo que hemos vivido, José Luis, hoy pues está tranquilo en materia de qué es lo que estamos cubriendo. No quiere decir que esté tranquilo, ve la situación del norte, uh-huh, ¿no? Pero yo siento que podemos hoy salir a trabajar, ¿no? No sé si hay libertad de expresión, pero en cuestión de seguridad física, hasta hoy sí, ¿no? O sea, no me he enterado que haya sido amenazado ahora
algún colega por su trabajo periodístico como tal sobre algún funcionario, digamos, ¿no? ¿Y tú has recibido algún tipo de ¿Amenaza? censura o amenaza? ¿Amenazas de censura? Sí. ¿Y qué se siente? ¿Qué procede ahí cuando Coraje. ganas de Coraje. dejar todo? No, fíjate, yo que así como no quise ser periodista, así es como que ahora ya no quiero dejar de serlo. Ujú. No, pero no es por necedad, sino porque o sea, es como, yo siento que no tenía una especie de sentido. Es decir, yo vivía como al día, ¿no? Es decir, pues, si soy escritora, qué chido, me gusta contar historias. Si soy poeta, bien. Y si hago dibujos, pues qué chido. Si pinto, también. Pero en el periodismo tengo un refugio, ¿no? Y es sentirme acompañada con las personas. Porque, por ejemplo, no puedo hacerme amiga de las personas a las que entrevisto, porque en algún momento las voy a criticar y no les va a gustar, ¿no? O sea, eso es bien terrible. O sentirías el compromiso ya, ay, pues es que me habla bonito, es buena persona. Sí, sí. Y ya no te animas a hacer la investigación. Y te como tal, reclaman ¿no? cuando lo haces, te dicen, ¿por qué lo hiciste? Pues porque pues, podrá ser muy cercana, pero pues ni modo, pues me tengo que hablar. O sea, ese es el problema, ¿no? Y segundo, porque digo, o sea, a mí me acompañan estas historias, me acompañan esta gente contando sus cosas, ¿no? Ujú. Es decir, son las historias que si yo hubiera escrito novelas o cuentos, tendrían que ver con este tipo de cosas. Bueno, no tendrían que ver con historias, no con este tipo de cosas necesariamente. Pero es más eso, ¿no? O sea, de que las veces que han sucedido, por ejemplo, las amenazas, sí me da miedo, pero me pongo a pensar que nunca he dicho nada que no tenga comprobado, que no tenga argumentado y que no pueda mostrar o demostrar. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que no he recibido amenazas, digamos, fuertes en ese sentido de por lo que escribes. Por tonterías, sí, porque hay gente que incluso una vez denunciamos que nos atraparon a mi hijo y a mí en un camión, quisimos bajar y a mi hijo le aplastaron la mano con la puerta. La familia del chofer nos maltrató hasta como se le dio la gana, nos Y amenazó. ya te veré en algún lado, ¿no? Ajá, y eso sí me dio miedo porque me da mucho miedo más la gente que desconoce cosas porque se puede hacer daño a sí misma y hacerle daño a los demás de la manera más burda. Una de las amenazas, tuve otra amenaza por la que perdí mi empleo de muchos años aquí en Nayarit, por una investigación que hicimos, que hasta la fecha no se ha resuelto, se va a resolver en el 2027, y que lejos de darme miedo, me indignó, porque creo que alguien cuando decide subirse a la palestra pública y decide ser diputado, presidente municipal o gobernador, desde ese momento sabe que va a tener el ojo encima. Y que si no ha sido revisado en algún momento o revisada en algún momento en sus actos, pues vaya usted a saber por qué. Pero pues si me tocó a mí y quiero hacerlo, pues mi chamba como periodista es investigarlo y saberlo. Publicamos algo en Aristegui Noticias y pues mi chamba de modo local fue cesada por esa información. Y te digo, más que darme miedo, me dio así como la certeza de que entonces la chamba que hay que hacer es observar todo el tiempo. Y mi idea de vida es que en algún momento podamos hacer un observatorio de medios, que los medios de comunicación en algún momento podamos hacer trabajos colaborativos, que podamos sentarnos varios medios y hablar de ciertos temas en los que observemos cómo están sucediendo las cosas en nuestra sociedad. Para dos cosas: protegernos entre todos y entre todos hacer un frente, porque al final de cuentas la cuestión en los medios de comunicación en el país no está fácil. Y no está fácil en el sentido de que hay mucha criminalización sobre los medios. Si pues tú empezó opinas mal, hace algunos años cuando nos empezaron a decir chayoteros, cuando alguien muy poderoso nos bajó de nivel, sí. ¿verdad? Nos Pues perdió toda la el gente que lo había respeto. subido, Sí, también a la gente que lo apoyó, la bajó de nivel. Y eso es terrible, porque creo que sí sabía el manejo de medios que tenía, ¿no? El alcance. y el que podía impacto que ha provocado también, ¿no? Que eso también me imagino que recrudeció un odio hacia el periodista
cuando la gente debería también, en cierto sentido, pues proteger al periodista, ¿no? Sí, pero tiene que ver con las prácticas también, José Luis. O sea, las personas, para empezar, no saben lo que es el periodismo. O sea, seamos sinceras y seamos sinceros. Creen que publicar algo ya es periodismo, ¿no? Sí, me ha tocado ver algunos. "Ay, somos periodistas", lo presumen y lo dicen como si de verdad. Pero, digamos, la gente que te lee no sabe cómo se integra un medio, qué responsabilidades tiene un medio, no conocen la deontología del periodismo, por ejemplo, no saben cuáles son los alcances y hasta dónde no, ¿no? O sea, la gente siempre piensa que tú tienes la obligación de decir todo y no toman en cuenta que eres una persona que tiene responsabilidades, que eres una persona que comes, porque luego también eso piensan como que todo tiene que ser de a gratis. O sea, no es que le quieras cobrar, ¿verdad? Pero, o sea, digo, soy una trabajadora como cualquiera otra, así como una secretaria, como, no sé, un barrendero, como un diputado, como un zapatero, como cualquier persona que tiene que trabajar, yo también. Entonces, muchas veces es que la gente, ¿por qué no lo quiere decir? No es que no lo quiera decir, pero tengo que hacer otra chamba para poder tener chance para sacar tu chamba, ¿no? El sustento, ¿no? Ajá, porque luego es otra cosa. Cuando pasó justamente lo de Aristegui, que la despiden de MBS, ¿te acuerdas que la gente llamó a una colecta para que se hiciera y le dieran chamba? Sí. Pues quedó en los sueños porque la gente en realidad no le apostó. O sea, mucha gente sí, pero mucha gente también como que, sí hay que apoyar, y se quedó solo en la intención. Entonces yo digo que si a la gente no le cuesta algo, no lo valora. Y por eso cuando le empezaron a quitar los precios a los periódicos, para mí sí fue como frustrante, porque digo, o sea, si quieres conocer algo, paga por ello, porque hay gente que tiene que levantarse a las 5 de la mañana a reportear, a trabajar, a tirar los periódicos, o sea, desde el vocero hasta los que imprimen y toda esa gente, o sea, y ahora en los medios de comunicación en general, pues toda la gente pues, que está detrás de las pantallas y del internet, pues tiene que vivir de algo. Y la gente ahora cree que todos monetizamos nada más porque te ven, y eso pues, no es cierto tampoco, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Pero no es tan fácil como cree la gente. Sí, entonces yo creo que más tiene que ver también con las prácticas que tenemos las y los periodistas. Porque la gente también pues se va con lo primero que ve. Y yo creo que mientras las personas que hacemos medios de comunicación les mostremos que las historias o los problemas que tienen los vamos a manejar con ética, que vamos a buscar ir a las consecuencias que nos es permitido como medios de comunicación, y ser siempre bien honestos, decirles, hasta aquí puedo llegar, esto es lo que voy a hacer, y hasta aquí es mi chamba. Y pues si les gusta bien, y pues si no les gusta también, porque al final de cuentas mi compromiso es mostrar lo que alguien no quiere que se muestre. Sí. Pero no puedo perder mi vida por ello, ¿no? Sí. Oye, y tienes un hijo, tiene 12 años, ¿verdad, Santi? También eso como que tiene que ver en tus valores periodísticos, porque cuando no tienes familia, por decirlo así, no tienes quien dependa de ti, pues puedes ser muy arriesgada y puedes hacer muchas cosas y decir soy la periodista más valiente, pero después hay otros factores que influyen en qué temas me voy a meter, en cuáles no. Claro, pues es que es la seguridad, ¿no? O sea, antes de Santi me metí hasta donde no debía, ¿no? Es decir, si a las 2 de la mañana me pedía la agencia, ve y entrevista a tal gente, a las 2 de la mañana iba y entrevistaba a alguien, ¿no? O si me decían, tienes que ir a la sierra a entrevistar, no sé, un águila, iba y buscaba un águila y le entrevistaba a las 2 de la mañana en la sierra. Pero llega un momento en que ya no puedes, porque mi hijo siempre va a ser lo principal, entonces mi tiempo es para él, o sea, después del trabajo, el tiempo es para él, entonces, ¿y sabes qué está bien? Aprender a decir que no. También. O sea, porque los medios nos tocó a nosotros, José Luis, y no me dejarás mentir, en el que te podían hablar a lo que fuera, el día que fuera, y les valía si tenías vida. Una vez del periódico Reforma me hablan, oye, estabas haciendo el sondeo de todos los gobernadores, estaba Toño Echevarría Grande, y queremos su entrevista, nada más queremos saber quién cree que va a ganar, Chivas o América. Y yo así, ¿de serio? Sí, pero necesitamos que, si es necesario, ir a su casa y hacerle guardia, nada más que te conteste eso.
Te lo juro que esa fue la petición. Y ahí me tienes yo buscando, por decirlo, hasta que Arturo Guerrero, que jefe de prensa de Toño, me dice, no, mejor pues diles que dijo que va a ganar, creo que la Chivas, algo así. Me dio lo que quería decir el gobernador. Y yo ya se los mandé así, porque dices, no manches, o sea. Pero además, o sea, es que no te dejaban dormir. Y en Televisa tampoco te dejaban dormir. Era muy demandante. Eso. Han cambiado ya esos tiempos. Sí, y afortunadamente ha cambiado. Entonces, primero es mi seguridad y la de mi hijo. Bueno, la de mi hijo y la luego mía, la tuya. ¿no? Porque si aprendes a valorar tus espacios, tus tiempos y sobre todo la vida. Pero yo creo que al final de cuentas, ninguna cosa te salva. A alguien siempre le va a molestar algo. O sea, alguien siempre se va a inconformar. Tenemos tanta gente que no está bien llegada que, mira, lo mismo te cae una lámpara en este momento y te descuartiza la cabeza, que lo mismo te cae un rayo. O sea, la verdad es que es un asunto más bien, pues, o sea, nadie tiene como comprar la vida, ¿no? Pero yo trato de establecer mis límites, mis tiempos, mi seguridad, la seguridad de mi gente y pues ahora sí como que lo que tenga que pasar. Bueno, Karina, pues nada más, ¿vas a escribir un libro? ¿Has pensado en eso? Sí he pensado, pero no sé cómo hacerlo. ¿A qué hora empiezo de tanto Es trabajo? que hay muchas cosas, o sea, quiero escribir muchas cosas, o sea, todos los reportajes, si te das cuenta, dan para una historia. El último que tuve y que me gustó muchísimo fue el de la pulsera, lo de las evidencias destruidas en fiscalía. Me gustó por el hilo narrativo que con el que está fabricado, no es como qué buen trabajo. una no ficción, no es como un cuento que te va llevando de la mano de la historia de lo que le pasó al chico, de la prenda, para contarte una cuestión pues muy difícil que hasta el momento se está investigando, ¿no? Que hasta el momento hay personas implicadas en esta situación, pero el estilo de contar cosas así, haciendo narrativa, me ha hecho pensar que quiero escribir todas esas historias de reporteos que hemos tenido y de situaciones muy específicas de Nayarit, que quisiera contárselas y dejárselas al Santi para cuando sea grande y pueda leer la historia de Nayarit. ¿Crees que vaya a ser periodista, Santi? Ay, no sé, mi hijo ahorita quiere ser astronauta y también quiere ser músico y también quiere ser escritor Está y también todo. edad. Mira, lo que quiere hacer, yo, si él me dice, mamá, cómprame una estrella, voy y se lo traigo. Y si mañana me la dejé tirada, ¿qué me importa? O sea, creo que a mí me hubiera gustado que mi mamá o mi papá me hubieran preguntado qué quiere ser, porque mucho tiempo intentarlo, ¿no? Sí, intentarlo. ¿Quieres ser cantante? Pues hay que ver si la hace. Ajá. Y ya intentarlo hasta que ya él diga que no. Sí, porque intentar otra cosa. Y ¿sabes qué? Muchas veces tardas mucho tiempo en descubrir qué quieres ser. O sea, yo creo que yo no hubiera sido buena diseñadora. Yo me hubiera peleado con mis clientes. No, pues daltónica, o sea. Y además no me gusta que me den órdenes. No, oye, te pedí amarillo, me lo estás trayendo verde. Sí, pero justo las peticiones son las que no me gustan. Es decir, no me gusta que me digan qué hacer en el sentido de, para crear, tienes que tener libertad. En mi chamba, pues bueno, sé cuál es mi chamba, pues. Pero que te digan, oye, es arte, pero tienes que tener un cuadro rojo aquí, o así. Oye, es que es un asunto creativo, eso no puede estar encerrado al gusto de alguien. Entonces creo que eso no era lo mío. Descubrí a los 22, 23 años el periodismo. Ahora soy muy feliz. Creo que si desde chavita hubiera sabido que esto era lo que quería hacer, a lo mejor me hubiera enfocado en más cosas. Siempre me duele mucho no haber podido estudiar la carrera como tal de periodismo, pero pues ahora trato de capacitarme lo más que puedo en todo lo que puedo. Todo. Sí. Ya por último, platícanos del premio que acabas de recibir, que no es algo que te dieron porque generaste likes, a ver quién vota por ella, sino porque es un mérito que has adquirido, ¿no? Sí. Es una medalla y un reconocimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí, la Fundación Balsaín. Hicieron una convocatoria para reconocer al periodismo, valores al periodismo en derechos humanos. Entonces, la convocatoria era a propuesta de personas, o sea, proponer un perfil, 2 asociaciones o 2 organismos de defensa de derechos humanos, Garnica 37 y Justicia Transicional México, me preguntaron
si podían postularme, porque habían visto esta convocatoria, porque ellos trabajan con personas aquí en Nayarit, en defensa de derechos humanos. Me preguntaron si podían postularme, pues yo les dije que sí, y presentaron, pues, cómo se hicieron propuestas, explicaron o justificaron por qué querían presentarme a mí como candidata a este premio, y bueno, pues justificaron, es que me da mucha pena decirlo, pero porque muchas de las historias, de los reportajes y todas estas cosas que hago, les han servido para hacer análisis de contexto, para conocer pues la cuestión sistemática en Nayarit en cuanto ha sido a trascendental. delito. Pues no sé, no me gustan mucho esas cosas pomposas. Pues al final, es que es muy... el periodismo que haces es trascendental. Sí, pero no me gusta ser protagonista, o sea, no me gusta el protagonismo porque, ¿sabes? Es que son casos muy duros, o sea, el trabajo que yo hago es con personas que han sido afectadas y es como si yo quisiera construir castillos donde hay muertos, ¿no? Sí, entonces, donde hay alguien a quien despojaron. Del dolor. Sí, del dolor. Entonces, me cuesta mucho trabajo. Porque digo, mientras yo estoy ganando reconocimientos, ¿quién reconoce a esas familias? ¿Quién reconoce a quien perdió a su mamá porque su papá o alguien más las asesinó, les hizo algo? ¿Quién reconoce a las personas que perdieron su casa o que han sido asaltadas en la calle o que les han quitado el beneficio de tener un juicio justo, cosas de así? O sea, entonces, sí, no me avergüenza porque es mi chamba y porque yo no me avergüenzo de mí, me gusto y me quiero. Pero me duele mucho que sobre estas cosas que le ha pasado a alguien, o sea, yo tenga ese reconocimiento, porque digo, pues mejor que las reconozcan a ellas, porque ellas son las que se tienen que afectar haciendo otras cosas. Yo desde la comodidad de mi casa muchas veces estoy revisando los documentos, haciendo cosas, entrevisto y todo, pero ellas son las que se están fletando bajo el sol, esperando a sus hijos en la mesa. Todas estas cosas que digo, pues muchas gracias, pero yo creo que hay que también reconocer a quienes aguantan que les sean violentadas todas sus garantías, pero sobre todo que quieran intentar trastocar su dignidad. Entonces, sí, está muy bonito. Me dieron este reconocimiento y la verdad le agradezco mucho a la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos, a la Fundación Balsaín y sobre todo a las personas que me propusieron y que de alguna manera han encontrado en estos trabajos pues alguna especie de, pues no sé, de remanso o de tranquilidad, porque algunas personas me han dicho que el hecho de ver publicada su historia les da tranquilidad de saber que ya no quedaron en el olvido sus hijas o sus hijos. Entonces, ahí es donde tú también pues debes de entender que tu función y este reconocimiento pues es bien merecido. Pues sí, pero me da cosa. Sí, te entiendo. Sí. Karina, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, esta charla, que nos falta platicar muchísimo más, pero yo creo que por hoy al menos hemos cumplido. No sé si quieras tú concluir con algo. Pues muchas gracias, José Luis, y yo creo que es muy valioso que tengamos estos espacios para platicar entre periodistas y de periodistas o gente que hacemos contenido en los medios de comunicación hacia afuera, para que nos conozcan, porque siempre acudimos a foros donde hablan otros, nosotros cubrimos cosas que le pasan a otros, pero nadie nos pregunta a nosotros quiénes somos, qué hacemos y ¿cómo qué nos estás? pasa. Ajá. Entonces a mí se me hace genial. Yo no sé si te acuerdas en algún momento con nuestra amiga Cubito, sí, Norma, que hicimos una especie de intento de congreso de medios que desafortunadamente no se hizo tan grande como queríamos, pero Norma tenía esa ilusión de que nos juntáramos algún día los periodistas y las periodistas a hablar de nuestras cosas y aprender unos de los otros de lo que estamos haciendo, para cuando menos intentar como un Alcohólicos Anónimos. Sí, como Alcohólicos Anónimos. A contar qué te pasó. Sí, fíjense que me pasó esto y estaría padre eso. Sí, porque además yo que ahora las nuevas generaciones no las conocemos, o sea, en lo personal no los conozco, y pues hay muchas cosas que podemos contarnos entre todos, ¿no? Y enseñarnos. Y enseñarnos, porque al final de cuentas, o sea, no todos sabemos todo. Y todos los días vamos a aprender, porque en lo individual somos personas que siempre tenemos algo que decir, que dar y aprender. Entonces yo creo que lo chido es intercambiarnos. Tienes una página, si gustas también comentar. Bueno, es que no es tan formal, pero sí subes contenido ahí.
sí subo contenidos con Textos MX y ahí, pues cuando no tengo trabajo, subimos muchas cosas. Bueno, tratamos que tenga este perfil de derechos humanos, de explicar desde los derechos humanos. Ahora estamos pues experimentando con explicar las notas, ¿no? Es decir, ahora por ejemplo con lo de la ley de la prohibición de los corridos, tratar de explicarle a las personas por qué es importante esta regulación, por qué no es importante incidir en cuestiones de libertad de expresión y bueno, este tipo de cosas que luego le sirven a la gente, son como tipsitos en notas. En Facebook. En Facebook, sí. Contextos MX. Hay también Contextos MX en la página, pero ahí sí es donde ponemos solo investigación. Muy bien, pues ahí tenemos. Karina Cancino, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias también a ustedes que estuvieron aquí al pendiente. Ojalá comenten y nos ayuden a compartir este podcast que se llama Gente Fregona. Hasta la próxima.